En lo más alto del panteón mexica, junto a deidades como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, se encuentra una figura cuyo poder era tanto temido como venerado, Tlaloc, el dios de la lluvia, el relámpago y la fertilidad. Su rostro adornaba templos, códices y esculturas, con esos característicos ojos redondos y colmillos de jaguar, pero su poder iba más allá del símbolo. Era quien decidía si habría cosecha o hambruna, vida o muerte. Cuando los cielos se abrían y la tormenta rugía, los mexicas sabían que Tlaloc había hablado, lo reverenciaban, pero también le temían. Se creía que habitaba en un lugar sagrado llamado Tlalocan, un paraíso húmedo lleno de vegetación exuberante, donde iban a parar las almas de quienes morían ahogados por rayos o enfermedades relacionadas con el agua. Para apaciguarlo, se le ofrecían flores, maíz, tamales, pero también sacrificios humanos, especialmente niños, porque las lágrimas de los pequeños eran vistas como un presagio si lloraban. Tlaloc aceptaba el tributo, y si no lo hacían, era señal de ira divina. En la cima del templo mayor de Tenochtitlán, compartía su trono con Huitzilopochtli, el dios de la guerra, una dualidad perfecta, la lluvia que da vida y la guerra que la arrebata. Tlaloc era indispensable, tanto para la agricultura como para el equilibrio cósmico. Sin su favor, el mundo podía colapsar. Por eso, se le pedía con respeto, se le invocaba con temor, y se le honraba con rituales que hoy nos parecen espeluznantes, pero que para los mexicas eran sagrados. El templo mayor era el epicentro espiritual del imperio mexica. Sus dos grandes escalinatas conducían a los altares, dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, los pilares de la guerra y la vida. Cada temporada de lluvias, los sacerdotes realizaban ceremonias en lo alto del templo, esperando que Tlaloc bendijera la tierra. Según los cronistas españoles, los sacrificios eran meticulosos, con niños adornados con flores y jade, llevados al templo entre cantos solemnes. Si los niños lloraban, se creía que Tlaloc estaba satisfecho. El agua era vida, pero también podía ser destrucción. En las sequías, la ciudad entera se paralizaba esperando señales de Tlaloc. Los sacerdotes lo consultaban a través de códices y señales celestes. Su imagen estaba por todas partes, en cántaros, paredes, esculturas. Sus colmillos, sus grandes ojos, sus orejeras de jade eran símbolos de poder y misticismo. En tiempos de abundancia, Tlaloc era venerado con alegría, pero cuando faltaba el agua, el miedo se apoderaba del pueblo. Era común que los mexicas recorrieran los cerros sagrados, como el monte Tlaloc, llevando ofrendas y elevando plegarias. El monte era considerado una de sus moradas principales, y aún hoy, en ese lugar, se conservan restos de altares prehispánicos, testigos de una fe que cruzaba la línea entre lo natural y lo sobrenatural. El monte Tlaloc es una de las cimas más altas del Valle de México, y un punto sagrado para los antiguos mexicas. Allí, a más de 4000 metros de altura, construyeron un adoratorio en honor al dios de la lluvia. Era un lugar de poder, rodeado de niebla y misterio. Desde sus alturas, se realizaban ceremonias en las que se ofrecían alimentos, copal y figuras de barro que representaban los elementos naturales. Muchos creen que esas ceremonias no solo eran simbólicas, sino que buscaban realmente comunicarse con Tlaloc. Era una conexión directa con el cielo. Algunos relatos indican que los mexicas enviaban comitivas con niños y sacerdotes durante la temporada seca para suplicar el regreso de las lluvias. En ese entorno hostil, frío y elevado, la fe era lo único que daba calor. La arqueología moderna ha revelado restos de caminos ceremoniales que suben hasta el templo en la cima. También se han hallado fragmentos de cerámica decorada con ojos circulares y colmillos, en clara alusión a Tlaloc. Los mexicas entendían que la naturaleza era sagrada, pero también impredecible. Por eso, su religión estaba tan enfocada en mantener el equilibrio. Para ellos, Tlaloc no era solo un dios lejano, sino una presencia viva que podía bendecir o castigar según las acciones del pueblo. Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, era uno de los destinos del alma en la cosmovisión mexica. No todas las almas iban al Mictlán, el inframundo. Aquellos que morían por causas relacionadas con el agua como ahogados, enfermedades pulmonares, rayos, eran guiados a este reino sagrado. Tlalocan no era un lugar de castigo, sino un paraíso verde y húmedo, lleno de vida, flores, manantiales y niebla. Las almas eran recibidas con gozo, sin necesidad de enfrentar pruebas ni terrores. Algunos relatos lo describen como un bosque eterno, donde los espíritus danzaban con la lluvia. Este lugar demuestra que Tlaloc no solo representaba la furia de la naturaleza, sino también su abundancia. Por eso, los rituales en su honor incluían elementos duales, sacrificio y fertilidad, lágrimas y flores. Tlalocan simbolizaba una idea profunda, que morir por causas naturales, ligadas al agua, era una bendición. Incluso algunos nobles mexicas anhelaban morir bajo estas circunstancias para no pasar por el temido camino del Mictlán. Este mito demuestra que la muerte, en el mundo mexica, no era un final, sino una transformación. Tlaloc ofrecía una segunda vida en un mundo donde la lluvia no era amenaza, sino consuelo. Los códices prehispánicos están repletos de referencias a Tlaloc. En ellos se le representa derramando agua con sus manos, lanzando rayos desde sus ojos y custodiando los cerros donde nacen los ríos. Era una figura activa, no estática. El ciclo agrícola dependía de su voluntad. Cada ciclo comenzaba con ofrendas, desde figurillas de barro hasta sacrificios animales y humanos. Los agricultores mexicas sabían que sin Tlaloc no había maíz, y sin maíz no había vida. Por eso, cada semilla que tocaba la tierra iba acompañada de una oración silenciosa. Tlaloc estaba presente en los mercados, en los baños de vapor
temazcales, en las ceremonias de nacimiento. Incluso las fuentes y canales de Tenochtitlán eran considerados sus dominios. La ciudad entera estaba diseñada para convivir con el agua, chinampas, acueductos, canales. Todo era obra del ingenio humano y la fe en los dioses. Tlaloc era parte de ese equilibrio. Era protector, pero también castigador. Si se le ofendía, venía la sequía. Si se le olvidaba, venían las inundaciones. El respeto por él era absoluto, y aunque con la llegada de los conquistadores, muchas de sus prácticas fueron suprimidas, su imagen sobrevivió tallada en piedra, pintada en códices y viva aún en la memoria colectiva. Hoy, la figura de Tlaloc sigue siendo una de las más reconocidas del México antiguo. Su escultura más famosa, una colosal cabeza de piedra hallada en Coatlinchan, fue trasladada a la entrada del Museo Nacional de Antropología. El traslado fue tan simbólico como controversial, una figura de poder prehispánico, llevada a la capital moderna. Muchos pueblos todavía realizan danzas y ofrendas en su honor. Tlaloc no ha desaparecido. En épocas de sequía, se le menciona en rezos y cantos. En los mercados, se venden figurillas que evocan su rostro. En la cultura popular, ha sido reinterpretado una y otra vez. Tlaloc representa algo más profundo, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Un recordatorio de que dependemos del agua, de los ciclos, de algo más grande que nosotros. En cada tormenta, en cada rayo, en cada brote verde, después de la lluvia, los antiguos mexicas veían el rostro del dios. Y quizá, si aprendemos a mirar con esos mismos ojos, podamos entender por qué Tlaloc sigue presente, porque su historia no terminó con el fin del imperio, sigue cayendo del cielo, sigue fluyendo por los ríos. Tlaloc, el eterno.